continuar viendo el nivel 3 de crecimiento espiritual y vamos a ver el día de hoy la sesión número 2. El 3, descubriendo la obra del ministerio. Sesión 2, descubriendo mi forma. Número 1, identificando mi forma única. Inciso A, ¿cómo me ha formado Dios? Job 10:9 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dios te ha estado moldeando y formando para la obra del ministerio desde que naciste. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de nacer. Número 1, fui creado a propósito. Salmo 139, 14 al 16 lo dice de esta manera. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Número 2, soy único. El código genético humano consta de aproximadamente 3.000 millones de pares de células reproductivas, óvulos y espermatozoides, que contienen la mitad de cromosomas para evitar duplicar el ADN en los hijos, y representa un sistema de información de una complejidad inconmensurable. La reciente finalización de la secuenciación del genoma humano, incluyendo las regiones repetitivas previamente indescifrables, subraya la vasta cantidad de información contenida y organizada en el material genético. Para cuantificar la improbabilidad de la repetición genómica, se recurre a la probabilidad combinatoria. Al considerar los aproximadamente 80 millones de unidades genéticas potencialmente variables y las 4 bases posibles para cada posición, las estimaciones teóricas del número total de combinaciones genéticas posibles ascienden a una cifra monumental, cercana a 10 elevado a la 1053ª potencia, es decir, 1 seguido de 1053 ceros, para darnos una idea de la inmensidad super, archiastronómica de esta cantidad. Podemos compararla con el número de partículas en el universo observable. La parte del universo que podemos ver o detectar desde la Tierra con los telescopios más potentes se estima en 10 elevado a la 82ª potencia. Esto significa que la probabilidad de que dos seres humanos sean iguales es de 971 veces mayor que el mismo universo visible. El científico matemático francés Émile Borel demostró que en una probabilidad de 10 elevado a la 50ª potencia es tan ínfima que representaría 0 para eventos en el número real, pues supera el número de partículas elementales en el universo observable o eventos posibles en la historia cósmica. La biología de poblaciones confirma que la especie humana es la que tiene mayor variabilidad genética, lo que garantiza la total y absoluta singularidad de cada individuo. La probabilidad de que hayan existido o puedan existir dos seres humanos iguales supera con creces la escala de cualquier población que haya existido en la historia de la vida. La población humana total histórica es finita, lo que hace que la probabilidad de que dos genomas idénticos surjan de forma independiente sea una imposibilidad más allá de lo imposible, o dicho en términos matemáticos, es de 21 veces imposible de lo imposible, lo que significa que jamás de los jamases se podría replicar. Ese es el poder y grandeza de nuestro maravilloso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra madre. Número 3, soy maravillosamente complejo. Soy maravillosamente complejo. El resumen del anterior es que es imposible que haya otra persona igual a ti. Imposible. Sí, veíamos la semana pasada, ¿no? Lo de las huellas. No se repiten en nadie se repite. Incluso, por ejemplo, las personas que nacen siendo
Gemelos. Se parecen casi idénticos, pero no son iguales. Siempre va a haber algo que los diferencie el uno del otro. No solamente en características intelectuales, sino también en las físicas. Por más parecido que haya, siempre va a haber algo que los diferencie, a pesar de que son, se supone, iguales. Ah, sí, por ejemplo, ¿no? Los hijos de Beto, Abraham y Santi, uno es todo un científico y el otro todo un artista. Todo un artista, son personalidades totalmente diferentes. Y a pesar de que son gemelos, tú los ves, bueno, ya uno que tal vez los conoce, tú los ves y sabes cuál es cuál. Por más que te quieran confundir, tú sabes cuál es cuál. Lo mismo pasa en cualquier otro grupo de gemelos. Siempre va a haber algo que los va a diferenciar. Por más que se parezcan, no son iguales. No son iguales. Romanos 9, 20 al 21. Pablo dice estas palabras: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene potestad sobre el barro. Ojalá lo pudiera repetir junto conmigo. Fui creado con un propósito. Soy único. Soy maravillosamente complejo. ¿Por qué la mayoría de las personas no está contenta con el aspecto físico con el que nacieron? Siempre hace falta algo o siempre sobra algo. Es que mi nariz está muy grande, es que mi nariz está muy pequeña, es que los ojos que tengo están muy chiquitos, es que los tengo muy grandes, es que están rasgados, es que los tengo ojitos de regalo. No soy yo. Que si estoy chino, que si estoy lacio, que si tengo el cabello güero, que si tengo el cabello negro, que si soy blanco, repito, que si estoy gordo, que si estoy gordo. Miren, hay cosas que no se pueden cambiar, hay otras que uno las cambia. El peso es algo que uno no cambia, es algo que uno modifica, ¿no? Pero digamos, la estatura, la estatura, dice la escritura, ¿acaso puedes, por más que te afanes, añadir a tu estatura un codo? No se puede. En Colombia un hombre se hizo unos implantes, eso lo hacen en Japón, en China, yo no sé. Y hay un colombiano que se hizo eso. Y por hacerse esa cirugía para alargar sus huesos, pues quedó paralítico, ya no podía caminar y le tocó revertir eso y ahora está en terapia para volver a aprender a caminar porque el cuerpo no está diseñado para eso. Claro. Ese hombre hizo eso, es un producto para poderlo grabar y mostrar en redes sociales cómo crecía de estatura. Dice que no se puede caminar, los huesos ya están fracturados, le tocó quitarse lo que le habían puesto y además un pedazo más. O sea, ya no tuvo la misma estatura de la Para que se le quite, ¿no? eso fue cortado porque eso se infecta y yo no sé si ya fue más grande. Quiere estar más grande, quedaste más chiquito. Entonces, a fin de cuentas, uno tiene que tener contentamiento con lo que Dios creó. Dice la escritura que cuando Dios concluyó la obra de la creación, dijo que todo lo que había hecho era bueno, era bueno. Dice la escritura que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hasta el choloscuincle, por más feo que esté, ¿no? Pero hablando pues, ya no digas nada. Ya no digas nada. Y de la que les digo que se haga
No, pues no tira, y ama. Entonces, a fin de cuentas, cada uno de los aspectos físicos con los que Dios nos creó, Dios lo hizo ¿por qué? Porque nos ama. Dios nos hizo de esa manera porque nos ama. La Escritura nos describe la obra que Dios ha hecho a través del hombre como la obra maestra, como lo mejor que ha hecho Dios, lo mejor que ha hecho Dios. Y somos seres únicos, únicos, únicos. Esa es la importancia que tenemos para con Dios, ¿no? Por más que tú le veas que, ay, es que si me hubieras puesto un poquitito más de altura y me hubieras puesto menos, no, esa tú te la pusiste. Esa tú te la pusiste. Esa tú le has invertido unos buenos pesos. Con doble tortilla, ¿qué tal los taquitos, verdad? Entonces, tiene uno que tener contentamiento y agradecimiento, agradecimiento con la persona que somos, con lo que Dios ha formado. Y no estar con que buscando con que, ay, que me voy a quitar, que me voy a poner, que le voy a añadir, no. Así como estamos, así como nacimos, Dios nos creó y nos creó porque nos ama. Nos creó con amor, no somos producto de una casualidad, no somos producto de un accidente, no. Dios tenía planeado exactamente la familia, el lugar, la forma y todo lo que involucró nuestro nacimiento y lo que ha involucrado pues también parte de nuestro crecimiento. Dios te ha estado moldeando y formando para la obra del ministerio desde que naciste. De hecho, Dios empezó a formarte de manera única aún antes de nacer. En la obra del ministerio, la función sigue a la forma. Esto es el llamado determinado por varios factores. El llamado Primera de Corintios 12, del 4 al 7, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para... Quiero que regresarle un poquito a esta cita bíblica. ¿Qué notan? ¿Qué notan en esta cita bíblica? La volvemos a leer. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué identifican ahí? ¿Qué identificamos? Que sigue siendo Dios el único. No importa la índole o geología, ¿no? ¿Hablo? Sí, habla. Es que hace día vimos que nada más había un ministerio. Ajá. Ahí dice que hay diversidad de ministerios. Ok. Sí. Entonces, ahí o es uno o hay ministerios. O sea, yo es lo que veo ahí, ¿no? Y aparte de que pues el Señor nos da, los dones son regalos, ¿no? Sí. Y aparte del regalo, dicen que los ministerios ¿Quién da los dones? Dice ahí. es único y es necesario, ¿no? Pero yo lo que entiendo ahí, que hay diversidad de ministerios. O sea, el ministerio es uno que es el de reconciliar al pecador con Dios. Y la diversidad de los ministerios es tus cualidades, tu manera de cómo hagas tú las cosas. Y las formas, ¿no? Yo entiendo así esto, ¿no? No sé si estoy mal, corríjanme, por favor, porque Saca la varita. Saca la varita que le corregimos. maestro, Ahorita le corregimos. Aunque estés bien. Aunque estés bien, ahorita te corregimos. hola, pues, Esto es la obra, la obra completa de Dios. Dice que los dones son dados por el Espíritu Santo.
La diversidad de ministerios por el Señor y diversidad de operaciones por Dios. Pero Dios, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Qué nos muestra? La Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. Y justamente de ahí provienen, más adelante lo vamos a ver, pero hemos recibido capacidades o dones dados por el Espíritu Santo, dados por Jesucristo y dados por el Padre. En la traducción viviente, lo que decía ahorita Fernando, ministerio dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Y sigue después. Dice el siguiente versículo, que es el 6, ¿verdad? Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ok. Entonces, esa es la obra completa de Dios, ¿no? ¿Cómo se manifiesta Dios? Dios a través de nuestras vidas. Y como lo decía en un principio, cada una de las situaciones, cada una de nuestras vivencias, cada proceso que hemos enfrentado, cada situación que hemos vivido, Dios las ha ocupado. ¿Con qué finalidad? Va la justificante para muchos y el hecho de que por causas de esas, muchos hemos caído en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en un sinfín de pecados. Es que cuando estaba chiquito me violaron. Es que mi papá fue un borracho. Es que a mí me trataron mal cuando estaba chico. Es que mi mamá me golpeaba. Es que mi tío me jalaba las orejas. Es que los compañeros que yo tenía en el kinder me maltrataban. Es que esto y es que el otro y es que aquello, es que aquello. Y todo el daño que hemos recibido se han convertido justamente en una excusa para pecar. Eso es lo que el enemigo, lo que Satanás ha sembrado en nuestra mente y nosotros lo hemos aceptado. ¿Qué dice Dios? Cada una de esas vivencias, cada uno de esos maltratos, cada uno de esos sufrimientos que tú has atravesado, Él los va a ocupar ¿para qué? Para el ministerio. Los va a ocupar para el ministerio. ¿Cómo puede alguien que no ha atravesado por la misma situación de maltrato, de un abuso, de una violación, entender a otros si no ha atravesado por lo mismo? Ojo, yo no estoy, y quiero que lo entendamos con claridad, lo entendamos con madurez. Yo no estoy diciendo que es bueno haber sido abusado, no estoy diciendo que es bueno haber sido maltratado. Tengamos claro que el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de maldad. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado libertad para decidir qué hacer. Dentro de esas libertades, nosotros mismos u otras personas han hecho daño y nos han hecho daño a nosotros. ¿Dónde ha estado Dios? A través de ese sufrimiento o en esos momentos de dolor o en esos momentos de maltrato. Dios ha estado ahí presente. Dios ha estado ahí presente. Entonces, esas situaciones que nosotros hemos vivido durante toda nuestra vida, Dios las está ocupando, las va a ocupar o las quiere ocupar. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos servir y nosotros podamos ser bendición para otras personas. Dice la Escritura que lo que nosotros fuimos consolados por parte de Dios, de esa misma forma Dios espera que nosotros consolemos a otros. Ese sufrimiento que pasaste tiene un propósito, tiene un significado y va a tener un objetivo. Dios lo va a ocupar, Dios lo va a usar. No rechacemos nada de lo que hemos vivido, al contrario. Sí ha habido dolor, sí ha habido sufrimiento, sí ha habido experiencias, pero Dios las quiere ocupar. Porque son una bendición, son necesarias, te ayuda a que puedas tener un arrepentimiento genuino y lo mejor es la salvación. Es importante tener presente que no solamente
si yo sufrí un abuso, yo soy la persona que puede consolar a alguien que sufre un abuso. Porque también Dios nos da la sabiduría y el conocimiento de cómo a través de su misericordia poder ser misericordiosos y consoladores con otros. Es decir, no necesariamente los propios abusados para poder consolar a alguien que ha sufrido un abuso. Es una bendición que Dios transforma el dolor de un abuso para poder ser misericordioso y consolarlo en un momento diferente, lo que explicaba ahora. Pero también tenemos que ser como abiertos y tener como la capacidad de dejarnos como guiar y sorprender por Dios en cómo Él nos puede permitir consolar y apoyar a otros. Así nosotros mismos no entendamos en carne propia el sufrimiento o el dolor que puede estar sintiendo esa persona. Porque muchas veces las personas solo dicen, ay, no, yo nunca consumí drogas. Entonces yo no podría decirle a usted que se siente una crisis de ansiedad, de abstinencia en un momento de no consumo o de estar en un momento de totalmente drogada, de cómo no puedo entenderlo porque yo nunca me he drogado. No, Dios te da la sabiduría y como a través de su misericordia te guía para saber cómo actuar en esas situaciones y cómo consolar a otros de su palabra. Rafita, querías comentar. Así es, y este pretexto es lo que muchas veces nosotros sacamos, pues viene desde Génesis, cuando Adán le dijo, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Ahí a veces nos queremos justificar y ahí podría haber también ver eso de que, pues, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba él que dejó que la mujer probara el fruto que prohibido? ¿Verdad? Desde ahí bien también. Y muchas veces dicen, ay, claro, pues sí, en el Antiguo Testamento, pues sí, pero nosotros estamos para que el Señor vino a renovarnos, vino a salvarnos, vino a darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, entendimiento y sabiduría para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad de nosotros. Así es, efectivamente. En el terreno espiritual, Alfonso, no todo el mundo tiene todos los dones, pero sí uno los presta. Muchas veces, por ejemplo, en la iglesia se presentan situaciones como las que decía Isidro. No tienes la experiencia, no lo has vivido, no lo has trascendido, y podrías fácilmente decir, pues yo mejor no me meto ahí, que lo arregle César o que lo arregle otra persona que tenga la experiencia. No, a veces no tienes los dones, pero la sabiduría de la que hablaba principio que Dios te da, es eso, que te presta los dones para que seas de bendición a otras personas. Entonces, creo que por eso la iglesia se bendice con la misma iglesia. El pueblo de Dios se bendice con el pueblo de Dios. Y el que no tenga, dice Santiago más claramente, dones, talentos, sabiduría, que se los pida a Dios. Porque Dios nos da, obviamente, con amplitud y generosamente. Entonces, reproche. Ese es el punto, ¿no? Tenemos la dependencia de Dios y sobre todo los niños que ya se van ahora, ¿no? Que no olviden esto, porque es bien fácil decir, bueno, yo ya cumplí mi ciclo, ya a la rumba, ¿no? O ya no puedo lograr, pero no, yo tranquila. Yo les digo por experiencia que hay muchas personas que se van creyéndose ya sanadas y pierden este hilo de comunión con Dios. Y sabes, el resultado es catastrófico, porque bueno, ya está. Además, muchos de ustedes, sin que lo tomen como ofensa, han resbalado 1000 veces. Entonces, no pueden decir ahorita que ya, no, al contrario, es cuando más tienes que estar alerta. Y en la iglesia los dones son eso, son el mover de Dios, para decir nuestra vida, por eso dice ahí, para provecho, todo lo da Dios para provecho de nosotros, pero también para ser de bendición a otras personas. Mira, ¿puedo leer esto? Sí. Dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compartir sus habilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me la ganaste lo que justamente se iba a Es decir. que esta es, Jesucristo fue tentado en todo, para entender, pues vamos a decirlo así, ¿no? O sea, porque Él sabe lo que es ser tentado en todo. Aquí dice, fue tentado en todo. Y sí es cierto, Dios te puede dar la sabiduría en un momento aunque tú no lo hayas sido.
Un día llegó un hermano a la cárcel y yo estaba pero bien metido en la piedra gache. Pero no era yo el único, éramos varios, ¿no? Que estábamos ahí. Y dijo, hermano, cuando tengas ganas de drogarte, ve y paga tu diezmo. Y eso lo hice un montón de veces y no me funcionó. O sea, es que yo creo que tú vas a pagar tu diezmo porque la Biblia dice que el principio de todos los males es amor al dinero, ven, tú pagas tu diezmo. O sea, era algo que él tenía como una noción de lo que decía Dios, pero no fue efectivo. ¿Me entiendes? O sea, no fue efectivo, él tenía las ganas de ayudarnos, pero no se pudo. O sea, no fue un concepto que nos ayudara, ¿no? O la felicidad es diversidad. Sí, exacto, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, Dios te puede dar la semilla definitivamente, porque es Dios, ¿no? Porque Él fue tentado en todo. Pero ahí de lo que dice, muchas veces Él te permite. Voy a poner un ejemplo. Porque con todas mis mujeres me han pasado lo mismo. ¿Por qué? Fornicación, papá. O sea, la fornicación. ¿Por qué conocí las consecuencias de la fornicación? Porque siempre el caso era el mismo. O sea, yo no soy muy odioso, igual yo creo que sí, ¿no? Pero. Y dije, bueno, ¿qué pasa, no? Cuando ves la Biblia, dices, ¿sabes qué? La fornicación tiene consecuencias. Y Dios te permite vivirlo y ahora tú sabes contra lo que vas a luchar. Le puedes decir que no, porque vienen estas consecuencias. No vas a llegar a vivir una vida estable, desorden sexual, celos enfermos. O sea, tú ya lo viviste y lo puedes explicar porque lo viviste. Pero si no lo viviste, pues no. La gente sigue metiéndose en relaciones y el resultado es el mismo, ¿no? Fracaso. Yo creo que es necesario, ¿no? Dios permitió que fuera necesario en nuestras vidas vivir lo que nosotros vivimos. Al momento, tú dijiste algo importante, Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre Sí. que vivíamos eso. Son situaciones que no son necesarias, pero Dios las permite y en medio de eso Él lo ocupa. Por eso les digo, o sea, Dios no puede bajar del cielo y quitarte la lata y el encendedor y la piedra, no. Dios no puede bajar del cielo y ya vas a fornicar y dices, no, vente para acá, no, no. Dios nos da esto, Dios nos da esto. Tenemos su palabra, tenemos el conocimiento de lo que Él quiere, pero dice, hijo, tú vas a tomar la decisión. Qué fácil. Digo que la gente siempre malinterpreta, no es que, o sea, libremente, ay, yo hago lo que quiera. Sí, pues sí, pero es, toma las decisiones conforme como a su palabra o a su guía. Y ahí ya radican si lo hacen bien o lo hacen mal, si es pecar y desobedecer o si es hacer caso y guiarte por su palabra. Y ahí, en la ley siempre te dicen cuando cometes un delito, como que el desconocimiento de la ley no te hace exento de ello. O sea, usted no sabía que robar era delito, pero ya robó el delito. O sea, el hecho de no saber que algo es pecado no quiere decir que deje de ser pecado. Te va a llegar la consecuencia. Siempre, digamos que de acuerdo a como a las expectativas de vida de cada persona o a su entorno, eso impacta mucho en cómo las personas culturalmente ven creencias o situaciones. Y muchas veces uno se encuentra con familias o con personas que desconocen el pecado porque dentro de su entorno ese pecado está sentado. Pero eso no quiere decir que eso no es pecado. O sea, la Biblia lo dice y la palabra de Dios está clara. ¿Qué es pecado y qué no lo es? Y si ya está escrito que es pecado, el hecho de que esas personas en su entorno, en su cultura, no consideren el pecado, no quiere decir que deja de serlo. Así como un delito no deja de ser delito porque yo no sabía que eso era delito. Las consecuencias de nuestras acciones y muchas veces nos justificamos en que eso era malo. Ay, pero a mí nadie me dijo que eso era malo, pero es una acción que tiene una consecuencia. Es como irremediable que te empiecen las consecuencias, como decía Paco, de algo que viviste o que hiciste sin tener esa situación. Así es. Si en el terreno espiritual dice Dios que no lo tendremos, porque yo sí les garantizo una cosa, o sea, el que tiende a Dios corre el riesgo, como dice legalmente Luisita, dice,
Yo lo que sí les garantizo es que pues, si sigues pecando y pecando y pecando, Dios sabe que tú no vas a cambiar, te lleva, ¿eh? O sea, tú estás en la jugada y te vale y sigues metido en el. Pues sí, claro. Dios vive y ¡pum! Te lleva porque no vas a estar pisoteando su sangre. Por eso el asunto es aquí no tientes a Dios. Hay 5 pecados que narra Pablo que no le permitieron al hombre llegar a la tierra prometida, ¿no? Y en 1 Corintios ahí nos dice claramente, ¿no? Primero que no yo murmurar, codiciar, la fornicación, la murmuración. O sea, ese es el punto. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero si tanto le juegas al loco, en una de esas dices, realmente, Ramoncito, tú no vas a cambiar. Porque ya es su sangre. Entonces, ahí hay un error porque no se lo lleva Dios. Lo permite la muerte, hermano. A lo mejor no se lo lleva, Dios tiene esta razón porque en el pecado, pues ya sabes, con 10 te vas. Pero ese es el asunto. Si ya Dios ya te selló, si quieres ser, Él no va a permitir que tu alma se pierda. Y si es necesario, te quita la vida para que no llegues al fin. Sí, y si hemos sido salvos a pesar de que pues en la equivocación o en la caída, si hemos sido salvos, a pesar de eso, Dios dice, pues vete por acá, hijo, estás sellado por el Espíritu Santo, le perteneces a Dios y te vas con Dios, pero entraríamos en otro tema. Vamos a seguir centrados en esto en cuanto al ministerio. Estación del Espíritu para provecho. Note cómo acabamos de leer. A cada uno les daba la manifestación del Espíritu. A cada uno. No dice a algunos, sino a cada uno. El ministerio no es para unos cuantos ungidos, entre comillas. El ministerio es para todos, sin excepción, sin condiciones. El ministerio es para cada uno que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Vamos a ver nuestra forma que define para el ministerio. Inciso F, la letra F, ¿qué significa? Favorece con dones espirituales. 1 Corintios 7:7 dice, cada hombre tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Con cuál he sido dotado? Entonces, letra F favorece con dones. Letra O, ¿qué significa la letra O? Otorga un corazón que ama. Apocalipsis 17:17 dice, Dios ha puesto en tu corazón que logren su divino propósito. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Qué me agrada hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Entonces, favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama. ¿Qué significa la letra R? Recursos de habilidades. Recursos de habilidades. Hay diversas habilidades para realizar el servicio a Dios, a la iglesia y al mundo. Éxodo 31:3 dice que Dios les dio sabiduría, destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de artes. 2 Corintios 3:5 dice que nuestra capacidad viene de Dios. A veces hay quienes tienen talento, y aquí estamos hablando ya del talento, no de los dones. Los dones son habilidades, dadas por Dios sobrenaturalmente, y los talentos son habilidades también dados por Dios desde el nacimiento. Hay quienes tienen habilidad para las artes, o para la música, o para el deporte. ¿Qué talentos naturales me ha dado Dios? Favorece con dones espirituales, otorga un corazón que ama, nos da recursos de habilidades. La letra M, ¿qué significa? Motivada personalidad. Motivada personalidad. Y la letra A dice que nadie sabe lo que otro está pensando, cómo realmente es, excepto la persona misma. ¿Dónde se adapta mejor mi personalidad? Aptitud, experiencia.
aptitud, experiencia. Favorece con dones espirituales, un corazón que ama, nos da recursos de habilidades, motivada personalidad y aptitud, experiencia. Aptitud, experiencia. Número 1, ¿qué experiencias espirituales he tenido? ¿Qué experiencias? Hebreos 5, 12 al 13 dice: ha transcurrido bastante tiempo para que fueran maestros, pero todavía necesitan ser enseñados. No tienen experiencia en el asunto del bien y del mal. Todos hemos tenido experiencias espirituales de algún tipo. Es importante repasar todas las experiencias que hemos tenido, porque lo que me ha sucedido antes es lo que va a ser el fundamento de lo que hacemos ahora y de lo que haremos en el futuro. Número 2, ¿qué experiencias dolorosas he tenido? Proverbios 20:30: a veces se necesita una experiencia dolorosa para cambiar nuestra manera de ser. Segunda de Corintios 1:4: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros. Dios no desperdicia ninguna experiencia dolorosa. Todo lo que hemos pasado, por muy drástico, por muy terrible que sea, Dios lo ha permitido para que hoy podamos serle más efectivos en el ministerio. Número 3, ¿qué experiencias educacionales he tenido? Proverbios 4:13: retén el consejo, no lo dejes. Tu educación es tu vida, cuídala bien. A algunos Dios les ha permitido terminar una carrera o un posgrado. A otros no les ha permitido ni siquiera terminar la educación elemental, pues las circunstancias no han sido las idóneas, o no se ha podido o no se pudo. Pues hasta eso está designado, controlado por Dios. Por eso es importante repasar y tener bien claro qué experiencias educacionales, qué educación he recibido en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo práctico. ¿Qué oficio tengo? ¿Qué oficio desempeño? ¿Qué he aprendido en esta vida? Número 4, ¿qué experiencias ministeriales he tenido? Segunda de Corintios 9:13 dice: los que reciban ayuda no solo se alegrarán por la generosa dádiva, sino que alabarán a Dios por esta demostración de que obedecen el mensaje de Cristo. ¿Has servido a Dios antes? ¿En qué áreas lo has servido? ¿Cómo te has sentido? Todo eso vamos a irlo desmenuzando y desglosando en este curso. Tu llamado será más efectivo y satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón, en una forma que mejor exprese tu personalidad y tu experiencia. El éxito significa hacer aquello para lo cual Dios me creó. Ese es el verdadero éxito, no lo que el mundo nos dice, sino descubrir para qué nos creó Dios y luego hacer eso para lo cual Dios nos creó. Inciso C. ¿Cómo se formó el llamado en la vida de Pablo? En primer lugar, los dones espirituales de Pablo. Segunda de Timoteo 1:11: precisamente Dios me nombró apóstol suyo, con la tarea de predicar y enseñar este mensaje a los gentiles. Vemos aquí que tenía el don de la profecía, que es la predicación, y el don de la enseñanza, entre otros. Segundo, el corazón de Pablo. Romanos 15:20 dice: siempre ha sido mi ambición predicar, no donde ya otros han comenzado iglesias, sino donde el nombre de Cristo jamás ha sido predicado. Dice Gálatas 2:8: Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó en mí para con los gentiles. Su pasión se volvió no para los judíos, sino para los gentiles. Y dice Hechos 20:34: la vida carecería de valor si no la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús. A Pablo le apasionaba ir a donde nadie más había ido. Le apasionaba empezar desde cero. La pasión de Pablo se dirigió no a los judíos, sino a los gentiles. Pablo estaba apasionado con el llamado de Dios para su vida. Lo que hacía consumía su vida y era algo que le agradaba. Cuando descubrimos el llamado que Dios nos ha dado y lo ejercemos,
Nos apoyen o no, nos reconozcan o no, lo hacemos con gusto y no esperamos nada a cambio. ¿Por qué algunos predicadores cobran o piden dinero para predicar? En primer lugar, el ministerio es algo que se disfruta. El trabajo para con Dios no es una carga, no es una carga, es algo que disfrutamos y es algo que nos apasiona. Y que no es en vano. Sí, exactamente. Si lo que tú estás haciendo en el ministerio te está causando una carga, te cuesta trabajo, no lo disfrutas, lo haces más a fuerza que de ganas, es porque no estás en el lugar correcto. No es, ese no es tu llamado dentro del ministerio. Tal vez tienes que redefinir en qué área, en qué lugar, hacia qué personas debes de estar sirviendo. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. A veces se ve esto en el, pues nosotros hablamos del ministerio dentro de la cárcel, ¿no? Dentro de la cárcel. De repente te encuentras con hermanos que después de 5, después de 10 años, quieren reintegrarse al trabajo en las cárceles. ¿Por qué? Pues porque se fueron por otro lado, les brillaron la moneda, descubrieron que de ese lado sí había con queso las quesadillas y que dijeron, mejor me voy de ese lado, ya me di cuenta que de ese lado sí es más efectivo y se van, abandonan el trabajo dentro de la cárcel, se van a servir a una iglesia, a un templo, un templo, un lugar cerrado donde pues, solamente les toca predicar 1 o 2 veces a la semana, les dan su buen sueldo, viven bien de alguna manera y abandonan el trabajo dentro de la cárcel y después de varios años se dan cuenta de su fracaso. ¿Por qué? Pues porque no están en el lugar para el cual Dios los diseñó. ¿Qué hicieron? Pues se dejaron llevar por el dinero, se dejaron llevar por el deseo de la cartera, el deseo de sus ojos, el deseo de la carne. Entonces, lamentablemente fue algo que incluso Cristo enseñó. Hay obreros fraudulentos que únicamente no buscan a las ovejas, buscan la lana de las ovejas, son lobos rapaces, personas que buscan trasquilar, que buscan abusar, que buscan sacar provecho de la gente. De esos hay a puños, hay a montones, y los vemos en las redes sociales, los vemos en la televisión, los vemos en el YouTube. Ahí están, hay varios, muchísimos, muchísimos. Hablan bonito, se visten bien. Sí, pues tengo. Traen con qué no. Y ¿quiénes lo siguen? Personas que crecen o que caminan bajo la misma idea. Yo creo que es algo que nosotros tenemos claro, ¿no? Pero yo no tengo claro hasta el día de hoy. Sí, Tarcisio. Bueno, sí, yo predico los grupos y ahí desde los enseñantes digo que no ocupo hay fixados y desde hacer algo por el, o sea, tenemos que hacer no hay una coca, es refresco. Eso no es decir, Dios no nos provee, porque hace falta que proveer no todavía y yo tenemos una iglesia acá, yo predico con los grupos y los necesitados, luego digo mis cosas que estamos así. Pero Dios suple todas las cosas. Cuando nosotros estamos, bueno, a mí me fascina, ¿no? Porque su palabra dice que es listo por lo más vil y me que sea bueno. Yo salí de ahí, este ministerio, cuando yo llegué aquí era de carcelar y lo tanto cuando yo llegué aquí y Beto Felipe, desde aquí va a ser eso. Pero un segundo de esos invertir, porque dice bienaventurado está, que recibir, él no te va a mandar si no tiene con preparar. Exactamente. Si tenemos yo me sorprendo, ¿no? Cuando tengo que hacer esto, luego hacerlo hay que dar, porque en caso de mismo hay que dar, porque es digamos, pero Dios, es que yo me veo en ese caso, ¿no? De que me gusta actividad, incluso cuando hacemos una audiencia, hacemos en los grupos, pues nosotros, ¿sabes qué? Entonces, quizá vamos a hacer algo para que no pase que sea por ese río, ¿no? Pero, sí es punto. Sí, justamente uno por uno y en orden. Justamente es eso, Tarcisio.
Y es a lo que iba, ¿no? Yo tengo claro y cada uno de nosotros es algo que tenemos que tener bien claro. Uno es el que provee y ese es Dios. Yo no le tengo que buscar ni la mano, ni la ayuda, ni pedir por aquí, ni pedir por allá, ni estar tocando puertas y que el hermano me puede apoyar y el hermano tal me puede apoyar con esto. ¿Por qué le pides a la gente? ¿Por qué buscan la ayuda de la gente? Busca la ayuda de Dios. Amén. Si Dios te está mandando a hacer las cosas, Dios mismo te va a proveer. Y eso nos libra de algo bien importante, convertirnos en esclavos de la gente. Porque dice, incluso lo dice también ahí en Proverbios, ¿no? Que el hombre se convierte en esclavo de aquel de aquel que le presta. Si yo dependo del hombre, si dependo de lo que la gente me va a dar, si dependo de lo que, pues es que, pues como trabajo o trabajo en el ministerio, o trabajo en la iglesia, pues cada mes yo recibo un sueldo. Si de eso dependo, pues qué triste, porque pasa eso justamente. Hoy te dan y mañana te dicen, ¿sabes qué? Pues ya no hay con qué, ya no te voy a dar. Y entonces ¿de quién dependes? No, dependemos de Dios. Si Dios utiliza a las personas, obviamente cada uno de nosotros nos convertimos en instrumentos, pero es muy diferente de alguien que tú ores a Dios, Señor, tengo esta necesidad, suple mis necesidades, sabes que hay que pagar la renta, hay que sacar para la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesitan copias, pues queremos llevar una taquiza para el grupo, porque bueno, etcétera. Yo presento mis necesidades delante de Dios. ¿Qué hace Dios? Va a tocar el corazón de una persona. Ojo, sin aventarme la chillona ahí, porque a veces oramos enfrente de la gente a ver si pegan. Y toca el corazón de la gente y viene la gente sin siquiera yo haber anunciado alguna palabra para con ellos. Y me dice, ¿sabes qué, hermano? Ahí está. O me preguntan, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidad hay dentro de la iglesia o qué necesidad tienes tú? Ya me está preguntando, pues le puedo decir, ¿no? Pero si es eso, es muy distinto justamente a que yo esté buscándole a la gente de qué manera me puede apoyar a mí. Eso es un error muy grande en el ministerio. Y si trabajamos de esa manera y si hacemos las cosas de esa manera, pues déjame decirte que estamos muy equivocados, muy mal, muy mal. Porque entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Nuestro trabajo lo hacemos para Dios y Dios mismo es el que se encarga de suplirlo. Yo creo que hay diversidad de ministerios, Alfonso, pero también hay algo importante que se corre un riesgo. Por eso no ver y ser sensible al llamado que Dios tiene para ti y en dónde te pone. Por eso esto de la forma es descubrir los talentos que tienen los dones del Dios y ver en dónde te quiere. Porque yo respeto todo esto, yo lo he visto, tengo ya años en el ministerio y he visto cómo muchos, lo que tú decías, se van a uno, se van a otro, luego regresan. Creo que, por ejemplo, aquí en Fundación Emanuel nos queda bien claro que el ministerio es carcelario, que se trabaja con mujeres y hombres privados de su libertad. A mí me he visto con mis ojos, hermano, cómo pierden tiempo muchos misioneros o gente que tiene el talento y el potencial por buscar su propia salida. Y no digo que Dios no nos haya mandado a ellos. Cuando Dios lo hace, es como lo hizo con Pablo. Pablo era un hombre muy preparado y tenía que haber ido a los judíos. Él quería ir a los judíos. Lo había dicho, yo voy a ir con ustedes, voy a ir a Jerusalén. Y a Dios no le pareció así. Dios lo mandó con los gentiles. Y a Pedro, que era del culto, lo manda con los prosélitos, hermano. Entonces, a mí me parece algo, por lo que decía mi hermano Tarcisio, que lo he visto en mucha gente. Soy muy respetuoso de esto. Yo mismo trabajo también en grupos de alcohólicos anónimos. Pero ojo, yo no les llevo la iglesia a los grupos. Yo no les llevo la iglesia a los grupos. Yo les llevo la palabra. Y los exhorto y a las gentes les digo que tienen que congregarse y que tienen que abrir una casa una iglesia en su casa porque se corre un riesgo. A veces estás trabajando sin afán de lucro tú, haciendo lo que Dios te llama y lo que Dios te ocupa, pero estás engordándole la bolsa al ladrón. Los grupos de alcohólicos anónimos, las grandes de alcohólicos anónimos en la actualidad, están llenas de piratas y de gambusinos y cobran y se enriquecen con el dolor de la gente, y eso es muy delicado.
Si yo no tengo vinculado a dónde me mandan, por eso es que pierden tiempo, porque se van a, me parece como que es de Dios, y luego regresan a la iglesia, como dice uno, con la bolita entre las patas y arrepentidos de todo, porque a lo mejor yo no creo, me permite el dueño del grupo que se enriqueciera. Hay muchos grupos que nos reciben con las manos abiertas, porque primero somos de bendición, ellos lo saben. Segundo, les vamos a hacer el trabajo y vamos a estar entreteniendo a los enfermitos. Y si eso no te sucede, Luego, tercero, gratis y cuarto, les llevamos. ¿No? Decir algo, yo crecí en una casa de rehabilitación y la palabra de Dios es bienvenida siempre y siempre es bienvenido todo el que quiera compartir la palabra de Dios, su ministerio y su misericordia y cómo a través de su gracia ha hecho muchas cosas en la vida de cada uno. Pero no hay nada que dé más rabia que solamente llega el pastorcito con todo su grupo a hacer brillo y no llega ni siquiera un pan. O sea, que no está yendo a visitar a gente que tiene en su casa. por eso no hay ese plan. Perdón, Luisa, por eso no se llevas a iglesia el grupo. O sea, el grupo es grupo. Por eso Entonces, a veces, si yo voy con la mantequilla y todo, pues voy a engordarle el bolsillo. Yo creo que ahí entra claramente la visión que Dios te da y el lugar en el que Dios te manda. Tú sabes cuando es de Dios y tú sabes cuando es del hombre o cuando eres tú. Cuando Dios te manda y Dios pone en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, pues lo que nos comentaba Tarcisio, tú sabes que tienes que llegar de traje, ¿no? Porque sabes que hay una necesidad ahí. Y cuando y cuando las cosas a veces no son de Dios y uno las quiere hacer, uno tiene que descubrir cuál es el motivo, qué es lo que está motivando tu corazón. Algo que es bien importante. Por una mano. No caemos en el error. Y hablamos de religión y hablamos de los testigos de Jehová. Hablamos de los católicos. Hablamos de cuando digo voy por lo más bien cristiano del mundo. Sí, si nosotros mantenemos nuestra forma y ya había platicado con el eso, pero tenemos que ver el enfoque que tenemos principalmente, ¿no? Porque yo veo unas que predican en la calle y yo digo, bueno, la palabra de Dios es mentira. O sea, y yo digo eso todo, pero al final del día, yo creo que esto es cuando hablamos de religión, empezamos a hablar para los hombres con religión. Para mí, el ministerio es predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones, a toda criatura, todas las pueblos. La manera de que si tú ves, bueno, con todo respeto, así lo sabes, pues la chamba es personal. La comunión es tú con Dios. Exacto. Si yo voy así, créeme, porque he ido a varias iglesias, bueno, hay pastores ahí que me preguntan, oye, pero tú, ¿cómo bautizas en el Espíritu? Oye, ¿sabes qué? Y me han dicho, ¿sabes por qué estás unido porque quieres? Me digo, o sea, Ya me llegó la pedrada. yo pongo mi vida y mi trabajo hacia lo que es, porque si yo me voy, ¿quién es bueno? Estamos en una posición de debate, de decir, ¿sabes qué? Esto, pero la palabra de Dios es tácito, dice mi cuate, vino por lo más bien y menospreciado por el enfermo. Yo te lo comprendo lo que pasa, que yo para mí tiene, pero bueno. Y yo concluyo para que se enoje Paquito, ahorita vamos a seguir. Concluyo con eso. Si Dios a ti te está mandando a hacerlo así, a ese lugar, de esa manera, en esa forma, hazlo. Si Dios a mí me está mandando a ese lugar, yo lo tengo que hacer. Le guste a Paco, le guste a Ramón, o no le guste el ejercicio, no me interesa. Yo sé quién me manda y cómo me dice que lo haga. Entonces yo solamente pues, le obedezco al patrón, ¿no? Pues esté haciendo las cosas bien, entonces voy a seguir. Ahorita le damos espacio
de las participaciones. Tercero, las habilidades de Pablo. Hechos 18 del 1 al 4. Como eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo, este se fue a ver y a vivir y a trabajar con ellos. No había sábado que no sorprendiera a Pablo tratando de convencer a judíos y gentiles. Pablo fabricaba tiendas, entonces esa era su habilidad, pero junto con su oficio estaba lo que le agradaba. Entonces utilizaba su oficio para poder sostener la obra que Dios le había encomendado. Cuarto, la personalidad de Pablo. La personalidad de Pablo. Gálatas 1, 13 al 14 dice: están enterados de cuál era mi conducta. Perseguí a la iglesia con celo fanático. Me esforcé para destruirlos. Estaba delante de la mayoría de mis contemporáneos en la religión judía y tenía un entusiasmo ilimitado. Pablo era celoso, era apasionado, tenía un temperamento muy fuerte, al grado que intentaba destruir y matar a los que se oponían. O sea, todo ese temperamento, esa personalidad, Dios la canalizó hacia lo bueno. Y entonces Pablo llegó a ser uno de los más grandes siervos de Dios que han existido. Quinto, las experiencias de Pablo. Sus experiencias espirituales. Vio cuando apedreaban a Esteban, tal como está escrito en Hechos 8:1. Su conversión camino a Damasco, tal como está escrito en Hechos 9, del 1 al 20. Sus 3 años madurando en Arabia, tal como está escrito en Gálatas 1:8. Su visión especial de Dios, tal como está escrito en 2 Corintios 12, del 2 al 7. Sus experiencias dolorosas están descritas y detalladas en 2 Corintios 11, 23 al 27 y 12, 7. Y revelan cómo el dolor fue algo que estuvo en la vida de Pablo durante casi toda su vida. Si alguien, podríamos decir, que tuvo doctorado en el dolor, fue Pablo, junto con Job. Fíjese, 2 Corintios 11, 23 al 27, algunas de las cosas por las que Pablo pasó: me han encarcelado, me han azotado, me he visto en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me han proporcionado horribles 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces he naufragado. Me pasé una noche y un día en alta mar como náufrago. Muchas veces en peligro de ríos desbordados, o a manos de ladrones, o de judíos iracundos. He tenido que enfrentar turbas enfurecidas, peligro de muerte en los desiertos. He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambres, sed, ayunos, frío. ¡Wow! 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormente. Y es increíble cómo el dolor fue algo que estuvo en la vida de Pablo durante casi toda su vida. Sus experiencias educacionales pueden verse en Hechos 22:3. Sus experiencias ministeriales pueden descubrirse en todo el libro de los Hechos. ¿Cuál es entonces el proceso para descubrir mi ministerio? Entonces, ya entendí que todo lo que he estado atravesando, lo que he vivido a lo largo de tantos años, son instrumentos, son procesos que Dios va a ocupar o ha ocupado. ¿Para qué? Para formarme en el ministerio. El propósito central de todo se basa en el ministerio. Desde el momento en el que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos estaba diseñando con el propósito de involucrarnos en el ministerio. Entonces, ¿cuál es ese proceso para descubrir mi ministerio? Tenemos seis pasos para hacerlo. No recuerdo si eso lo tienen. ¿Me prestas una hojita, por favor, de la lección?
Ok, pero es importante, si gustan, igual anotar esto y para que lo tengan presente. Entonces, vamos a ver cinco pasos, ¿no? 5 pasos para descubrir mi ministerio. Número 1, descubra su forma. Número 1, descubra su forma. Número 1, descubra su forma. En este curso tenemos 5 ayudas para practicarlas y lo que necesitamos es designar por lo menos un día exclusivo para enfocar estas ayudas y dedicar ese día por completo hacia el ministerio. Esas las tienen en la parte trasera de la hoja. Independiente pues a las actividades que tenemos de cada lección, donde aplica, memoriza, ora y resuelve. En la parte de atrás dice ahí perfil ministerial. Eso es algo que ustedes tienen que hacer, que es justamente lo que nos dice en el número 2. Complete sus datos personales, perfil ministerial, donde involucra lo de la formación espiritual, las oportunidades que he tenido, los recursos con los que Dios me ha dotado, mi personalidad y mis antecedentes o aptitudes. Después de esto, número 3, entrevista con líderes del ministerio en las distintas áreas. ¿Qué quiere decir esto? Acércate, busca dónde puedas comenzar a servir. Consejo personal, hazlo en todas las áreas que más puedas. Veamos cuál es. Número 2 es complete sus datos personales del perfil ministerial. Complete sus datos personales del perfil ministerial. Número 3, entrevista con líderes en el ministerio. Entrevista con líderes en el ministerio. Involúcrate en las actividades que más puedas. Como les decía, ve a los hospitales, en algún momento, si sabes que va a haber algún evento en la cárcel, asiste a uno, ve con los niños de la calle, ve con los indigentes, busca si hay algún lugar donde trabajen con ancianos, ve con gente que hay también casas hogar para niños con discapacidades. Ve a un grupo de alcohólicos anónimos, ve a un psiquiátrico. Y hay muchos lugares a los cuales uno puede comenzar a asistir dentro de la obra del ministerio para yo identificar si es ahí donde Dios a mí me ha colocado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es el lugar en el cual Dios a mí me ha puesto? Hay algo que tenemos aquí, que cuando hay una emoción, cuando hay un gusto, cuando hay algo que nos apasiona, casi se te sale el corazón y se te sale por pasión por lo que estás haciendo, porque te motiva, porque te llena, porque te apasiona, porque te gusta, porque lo estás disfrutando. Como yo les decía al principio, el ministerio es algo que se disfruta. Disfrutas servir, disfrutas hacerlo, es algo que te llena. Te llena hacerlo. Platicamos el martes con 2 hermanos, ¿no? En respecto pues al ministerio dentro de la cárcel y lo que pues hacemos, y le platicamos más o menos las actividades de nuestra semana. Y a mí el tema de la computadora, yo sentarme a trabajar en una computadora, sé usarla, sé muchas cosas dentro de la computadora. Pero es torturante para mí, no me gusta. Yo no disfruto estar frente a la computadora y le saco el cuerpo y le busco la vuelta y le doy largas. No me gusta. Se tiene que entregar el informe mensual, ¿no? Del trabajo dentro de las cárceles. Eso se tiene que entregar cada mes. Me cuesta mucho trabajo decidir sentarme en la computadora y le tengo que dedicar el día completo. Me cuesta mucho trabajo, no me gusta. Pero, por ejemplo,
Por ejemplo, para mí, el entrar a la cárcel, el ir a la cárcel es algo que disfruto, es algo que no me pesa, me gusta, lo disfruto, no me pesa saber que tengo que manejar más de una hora cruzar la ciudad de punto a punto, me gusta. La reunión de iglesia, saber que, y más cuando sé que me toca a mí dar dar la enseñanza, es algo que me apasiona, algo que me gusta, algo que disfruto. Disfruto andar de arriba para abajo, me gusta, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta a mí. Algunas otras personas disfrutarán estar en la casa, en la computadora, encerrados. Yo no, esa no es mi forma. Entonces, así uno se va dando cuenta si es el lugar en el cual debo comenzar a servir. Número 4, obtén información del ministerio. Obtén información del ministerio. Métete a la página de internet, tal vez, como les decía, ¿no? Si mi deseo es comenzar ejemplo, a trabajar con los niños, métete en internet y busca fundaciones para niños cristianas. Es un ejemplo. Recaba información, saca teléfonos, perdón. Sí. Ve, infórmate, llama por teléfono, oye, ¿cuándo puedo ir? ¿Qué es lo que puedo llevar? ¿Qué les puedo llevar a los niños? ¿Les hace falta juguetes? Lo que obviamente también Dios nos permita, nos dé las posibilidades de hacerlo. Si no es ahí otro lado, y comienza a buscar, informarte. Sí, ¿sabes? Versión de Santiago, que nos contaba, ¿te acuerdas? Y estaba contenta, y es algo que la llenaba, ¿no? Es algo que la llenaba. Yo no puedo esperar que todos hagan lo mismo que yo. Y ojo, también cuidado con esto. Ojo con esto, porque a veces queremos ser iguales o servir de la misma manera que la persona o el líder espiritual con el que hemos estado compartiendo tiempo. Dios no trabaja de la misma forma. No somos, por eso les decía, y lo que vimos desde un principio, cada uno de nosotros en particular somos distintos. Dios nos diseñó a cada uno de una manera distinta. No te va a ocupar a ti de la misma manera que ocupa a Paco, de la misma manera que ocupa a Ramón, a Rafa, a Beto, etcétera. No lo va a hacer. Tú tienes tu propia esencia, tú tienes tu propia forma con la cual Dios te diseñó. Michelle, ya se te va a cansar el brazo. Lo que pasa es que al culminar este nivel humano, el nivel 3, siempre se dice ayuda a concluir, en este caso el pastor, el padrino, no el padrino, no. Acude con el pastor para que te empiecen a ahora sería responsabilidades o a entrometer dentro de las habilidades y sepas cuál es tu ministerio. En este caso, ahorita no las multiplicaciones de niños, de ancianos, entonces, dentro de casi la mayoría de todos los que estamos en Fundación Manuel, ¿quieres ir a eso? Igual que está el hermano tal. ¿Quieres ir acá? El hermano está ahí con los niños. ¿Quieres hacer esto? Adelante. Entonces, cuando tú acabas este nivel, te puedes siempre, por la grey del pueblo, se puede acercar siempre al pastor, al líder, y decirle, pues entonces creo que al terminar esto, creo que mi llamado principal, creo tenerlo es esto, el secundario es esto, y pues empezar a que empiece a hacer esto, como lo decía el hermano, no vamos a poderlo encontrar, sino hasta practicarlo y poderlo llevar por obra y saber donde mi corazón late al 100%. Es ahí donde nosotros vamos descubriendo, ¿no? Entonces, sí, De ese lugar. claro, Como decía Tarcisio, él empezó con su ministerio en los grupos y todo. Dios le fue mostrando cuáles eran las necesidades dentro de los grupos. Él dice, hay de todos, porque no va a haber buenos, malos, católicos, no, hay de todo. Y así mismo, Dios va mostrando las necesidades en cada lugar, aparte las necesidades del ministerio que Dios ha puesto en su corazón, hagamos las necesidades de ese ministerio, apenas todos, cada uno de Dios va mostrando pues qué es lo que realmente se necesita en ese lugar y cómo poder bendecirlo. ok. Entonces, dijimos, número 1, descubre tu forma. Número 2, completa tus datos personales en el perfil ministerial.
Número 3, entrevístate con los líderes del ministerio en las distintas áreas. Número 4, obtén información acerca del ministerio. Número 5, inicia en el ministerio. Ya que te informaste, ya que pediste datos, ya que sabes direcciones, ya que sabes horario, ya que sabes, etcétera, ven, hazlo. Ahí está Tarcisio, grupos de AA. Estamos de este lado, de entrar a las cárceles. Paco, casa de rehabilitación. En Garibaldi hay un hermano que les da alimento a las personas en la calle. Y así, sin fin, te puedes ir probando de uno por uno y ver en cuál es en el que Dios te está colocando. Pero pues, no esperemos la revelación sin acción. Tengo que comenzar a hacerlo, tengo que servir, tengo que involucrarme. Y por último, número 6, ya que tienes identificado el lugar, el área en la que Dios quiere que sirvas dentro del ministerio, asiste a las reuniones que se hagan. Enfocadas en esa área o en ese ministerio. Por ejemplo, en el ministerio nosotros dentro de la cárcel, cada cierto tiempo convocamos a los coordinadores, a los voluntarios para tener una reunión referente al trabajo que hacemos dentro de la cárcel. Entonces, así cada uno de nosotros, de acuerdo en el área del ministerio que estemos trabajando, pues me tengo que reunir con ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque a través de ellos también yo voy a seguir aprendiendo, voy a tener experiencia, voy a tener conocimiento, voy a enfocar lo que voy conociendo de Cristo hacia ese trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Número 2, ¿qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? Primera de Corintios 12:1. Acerca de los dones espirituales, no quiero que estén en ignorancia. Don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu a cada creyente desde que recibió a Cristo para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Inciso A, 10 verdades acerca de los dones. Primera, solo los creyentes tienen dones espirituales. Primera de Corintios 2:14. Segunda, cada cristiano tiene al menos un don. Primera de Corintios 7:7. Tercera, nadie recibe todos los dones. Primera de Corintios 12:27. Cuarta, ningún don es dado para uso propio. Primera de Corintios 12:29. Quinta, no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Simón el mago. Sexta, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. Séptima, los dones que se me han dado son permanentes. Octava, debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. Novena, es pecado no usar los dones que Dios me ha dado. Entonces, ¿no? Hierro. Es pecado. No usar los dones que Dios me ha dado. Décima, el usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer. Solo los creyentes tienen dones espirituales. Los no creyentes tienen una limitación o una falsificación de los dones, pero solo los creyentes tienen dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Usted tiene un don, pero tiene que descubrirlo. Y cuando se descubre el contexto del ministerio, es mucho más fácil determinar qué don sobrenatural tengo o qué don necesito procurar y ejercitar. Es importante también saber que nadie puede decir, yo tengo todos los dones espirituales.
Nadie, ni siquiera Pablo, tuvo todos los dones. Los dones no son para nosotros. Si Dios me da el don de sanidad, ese don es para dárselo a un enfermo. Es un regalo. Es para beneficio del que esté enfermo, no para beneficio del siervo, porque el siervo recibe el regalo. Es como si a usted le dan un regalo, o para que se lo dé a otro. Usted es simplemente el conductor, el medio para hacer llegar ese regalo, pero finalmente el beneficiado es el receptor. Debemos tener claro también que no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Hay quienes ayunan 40 días para que Dios les dé el don de profecía o de sanidad, pero eso es en vano, porque los dones no son por méritos, sino que el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y no son señal de espiritualidad o de madurez espiritual. Por eso es que a veces vemos siervos con dones espectaculares, pero que tienen un carácter muy inmaduro, que tienen mucha carnalidad en sus vidas, y es peligroso no saber esto, porque se puede creer que alguien que tenga un don espectacular es más espiritual que otros, pero no es así. Es, pues, el Espíritu Santo quien decide cuál don recibimos. Él es el que decide, porque Él conoce mejor a cada uno, y los dones que nos da son permanentes, se quedan allí. Dios no nos los va a quitar, son irrevocables. Los dones que Dios nos ha dado son para usarlos. Si no se usa el don es un pecado delante de Dios, porque al usar nuestros dones glorificamos a Dios y nos ayuda a crecer, porque son para la gloria de Dios y para beneficio del cuerpo de Cristo. Es importante entender también que algunos dones pueden ser dados de manera permanente o de manera transitoria. Por ejemplo, Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los creyentes tenemos el poder para echar fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Quiere decir que los creyentes podemos hablar en lenguas extrañas. También dicen que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces vemos allí el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de sanidad, y dice que todos los creyentes tenemos esos poderes, todos. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos el don de sanidad o no? Bueno, el don de sanidad nos puede ser dado de manera transitoria cuando vemos la necesidad de alguien enfermo, y en la obediencia a Marcos 16, le imponemos las manos al enfermo y declaramos sanidad. Si cada vez que imponemos manos a la gente se sana, entonces quiere decir que sí tenemos el don. Pero si a veces se sanan y a veces no, entonces lo más seguro es que nos fue dado de manera transitoria, solo para esa necesidad en ese momento. Porque si tuviera el don de sanidad, entonces estaríamos todos los días buscando a alguien a quien imponerle manos, porque es algo que lo compunge a uno, que lo mueve a uno, que lo impulsa a hacerlo todos los días. Es como el hablar en otras lenguas. Hay quienes en una alabanza o en un momento de oración emocionante hablan en lenguas, pero no vuelven a hacerlo de nuevo. Eso significa que transitoriamente le fue dado el hablar en lenguas, pero aquel que recibe el don de lenguas orará y hablará todos los días en lenguas porque recibió el don de manera permanente. ¿Por qué es importante conocer bien lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales? Justamente para que se dé un buen uso de ellos, ¿no? Entender que no son dados, Dios no me los dio para mi propio uso. Dios no me los dio para tener ganancia de ello, para beneficiarme de ellos, no. Dios me los dio para beneficio de la iglesia, para a través de los dones espirituales yo ser de bendición y ser de ayuda para la iglesia. Ese es el propósito principal. Sí, también a través de los dones glorificamos el nombre de Dios, porque mostramos su poder, mostramos su misericordia, pero es para beneficio de los demás, para beneficio de la iglesia, no para beneficio propio. Yo no puedo recibir algo a cambio de ministrar el don que a mí me ha sido dado. No puedo cobrar por orar por una persona para que sea sanada si es que he recibido el don de sanidad. Si tengo el don para enseñar, para predicar, yo no puedo beneficiarme de ello. No puedo esperar algo a cambio de ello.
No puedo decir, ¿sabes qué? Pues sí, voy a predicar, pero pues ya cómo va a ser. Ya cómo va a ser para ver si me conviene la vuelta. Viene César para acá y me dice, ¿sabes qué, hermano? Acompáñame a Durango porque pues hay que predicarles allá a los hermanos. Sí, me acompaño, pero pues yo nada más viajo en avión primera clase y me quedo en hotel 5 estrellas. Bueno, porque eres hermano 4 estrellas. Porque hay cercación, por ser la banda y no te va a cobrar caro. Entonces, no podemos recibir beneficio alguno. Dios nos los ha dado para beneficio. Por eso no te he quitado. Por eso es que no voy a durar. Todavía no le alcanza. En esta declaración hay cosas muy diferentes. Una cosa es que tú pidas dinero o quieras cobrar por hacer las cosas que Dios te manda hacer. Y otra cosa muy diferente es que tú vayas y seas bendecido por ellos, porque hay lugares que te reciben y te dan bendiciones, hermano. No les puedes decir que no. No, sí, claro. O sea, le tienes que tomar, porque es una bendición de parte de Dios, güey. Pero sí es muy grave, ¿no? El que quieras hacer las cosas pensando en sacar provecho. Ganancia deshonesta. No, les voy a platicar una experiencia que tuve hace varios años. Nos invitaron a ir no va a dar datos, Nos invitaron a ir a una iglesia, a un estado, ¿no? Un estado de la República. Lejecitos. Entonces, me voy y me llevo a un hermano. Me lo llevo conmigo, le marco por teléfono, oye, ¿qué vas a hacer? Fíjate que me invitaron acá, tienes oportunidad de ir, vamos. Me dice, pues sí, vamos, me acompaña y todo, y ya vamos, ¿no? Y yo, honestamente, yo dije, pues por lo menos me van a dar para los gastos, ¿no? Por lo menos va a salir lo de los gastos, ya lo demás no importa, no pasa nada. Pero pues que salgan para los gastos porque la vuelta está larga, ¿no? Y pues el hermano que me acompañó, pues obviamente no, yo no le dije que fuera con la intención de que él me cooperara, ¿no? Al contrario, yo sabía que si yo lo había invitado a él, pues me tocaba a mí invitarle la vuelta y lo que conllevara, yo lo estoy invitando. Entonces, pues ya total, vamos para allá, fuimos a lo que teníamos que hacer, hicimos todo y pues ya se acerca el hermano que nos invitó y me da pues una ofrenda, ¿no? Y ya, pues ya me lo veo y dije, pues yo creo que ya con esto alcanza, ¿no? Y no, pues fue sorpresa, ni la mitad de los gastos acaba con eso. Yo dije, Dios mío, ¿y lo que voy a hacer? ¿Y qué hace uno? Orar y arrepentirse y pedir perdón. ¿Por qué? O sea, ¿con qué intención voy yo? ¿Con qué intención recibo? Voy esperando algo a cambio y recibo porque digo, pues ya por lo menos no. Yo voy para servirle a Cristo, voy por amor a Dios y por obediencia a Cristo. A los días, hasta la fecha, no sé yo creo que ni sabré cómo. A los días voy al cajero a sacar un dinero que me habían depositado. Me habían depositado poquito, ¿no? Ya fui al cajero, meto la tarjeta y veo la cuenta. ¿Cuánto creen que había? Aparte del depósito que me habían hecho exactamente lo que cubría los gastos de la vuelta. Y fue Dios, mira, calladito te ves más bonito. Entonces, es eso. Y ese que orar. Sí, no, claro. Y arrepentirse. Una cachetada con guante blanco que me dio Dios, ¿no? Para que te des cuenta, si yo te estoy mandando a hacer algo, yo soy el que me va a encargar de darte la provisión. No tienes que estar esperando algo a cambio, no tienes que pedir algo a cambio de lo que estás haciendo. Me sirves a mí, yo me encargo de solventar tus gastos. Entonces, el trabajo que hacemos dentro de la obra de Dios, obviamente necesitamos de los dones espirituales y para eso nos los dio el Espíritu Santo, para ministrarlos a la iglesia.
Inciso B, el propósito de los dones espirituales. Primero, no son para mi beneficio, sino para beneficio de otros. No son para mi beneficio, sino para beneficio de otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Corintios 12:7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien general de la iglesia, a cada uno para el bien de todos. Segundo, para producir madurez y estabilidad en nuestra familia iglesia. Producir madurez y estabilidad. Efesios 4:11, 13 y 14 dice: Él mismo, Jesús, ha dado a cada uno dones diferentes para edificación del cuerpo de Cristo, a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. Escucha lo que dice leyendo en el primer versículo del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, es decir, debemos entender de qué se tratan. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego nos da 3 categorías. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o manifestaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, aclaremos y distingamos entre varios términos. Primero, hablemos de la idea general del don del Espíritu. El don del Espíritu Santo es el don de Dios que habita en cada creyente para capacitarnos, empoderarnos y llevar a cabo los ministerios a los que Dios nos llama. Asimismo, el mismo Espíritu Santo nos ha sellado, dice la Biblia, hasta el día de la redención, es decir, fuimos sellados por Él para que estemos eternamente seguros. Ese es el don del Espíritu Santo. Luego, cuando habla de los dones del Espíritu aquí en 1 de Corintios capítulo 12, se refiere a esas facultades especiales del Espíritu, esas capacidades especiales del Espíritu que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de que lleve a cabo el ministerio o la obra a la que Dios nos llama. Bien, con eso en mente, veamos el capítulo 12 un momento, y quisiera que veamos aquí principalmente que el Espíritu Santo es quien distribuye esos dones espirituales en el cuerpo de Cristo entre los creyentes. Analicemos estas categorías por un momento. Leamos en el versículo 8, porque a este, no a todos, ni siquiera a algunos, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Versículo 9, a otro fe, y a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación. Dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Volvamos al don de sanidad un momento, porque quizás los que más oímos que se resaltan de los dones espirituales sean las lenguas y la sanidad. Quisiera que note que aquí no existe una sola insinuación de que alguien tenga el don de sanidad. Cada vez que se usa es D-O-N-E-S, plural. Significa que cada vez que alguien es sanado, es un don de Dios. Les daré un ejemplo. En 3 ocasiones, Pablo tuvo que dejar a sus amigos, a Timoteo y a otro par de amigos más, enfermos. Y si algún hombre tenía
El don de sanidad era el apóstol Pablo, pero no lo sanó. Lo que quiero que entienda es que no debe intentar confinar a Dios ni a obligarlo a hacer todo lo que usted quiere que haga, porque le diré que aún es Dios. Usted no puede confinar a Dios en ninguna parte. De hecho, recuerde que tiene el control de todo y puede derribar todos los muros cuando quiera hacerlo. No fuerce a Dios. Vamos ahora a este pasaje para que vea algo en el versículo 29. Hay una pregunta y la respuesta es muy evidente. La respuesta es no. Recién leímos que es no. ¿Son todos apóstoles? ¿Lo son? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice que el Espíritu de Dios es quien define cuáles dones tengo. Y así por ende, nadie tiene derecho a ir a decirle a otro, ¿cómo que no tienes el mismo don que yo? No. ¿Por qué? El Espíritu de Dios no me lo dio. Es el ministerio del Espíritu. Quisiera que vea esto. Cuando se acerca a alguien y le señala a ese alguien que no tiene un don en particular y deja la impresión de que debes tenerlo, o que si no lo tienes, o que no puedes hacer esto a menos que lo tengas, lo que usted dice es que el Espíritu Santo se equivocó. ¿Sabe lo que hace? Está usurpando la autoridad y el derecho soberano del Espíritu de decidir quién recibe qué don, y eso es pecado. Cada vez que usurpamos el poder, el derecho y la autoridad de Dios para decidir algo, pecamos contra Dios. Y lo digo no para criticar, lo digo porque es necesario aclararlo. Solo hay una persona con derecho a decidir cuáles dones tenemos, el Espíritu Santo. Una vez que los da, debemos hallar el ministerio en el que Dios quiere que ejerzamos ese don y permitirle así manifestar su poder en cualquier forma que elija. Y lo que dice en este pasaje es esto, que es obra del Espíritu Santo definir cuál don vamos a tener. Cuando Él defina el don, debemos aplicarlo en algún ministerio. Veamos este pasaje ahora. Dice, en el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quisiera que veamos aquí esto. Toda y cada persona tiene un don. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, un momento. Porque hay personas que piensan, ¿sabe? Dios me excluyó, no tengo un don espiritual, y así deambulan por la vida tranquilos y dicen, no tengo que servir a Dios porque no tengo un don ni tengo un ministerio. Pero escuche, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vea las palabras que usa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo y cada creyente tiene al menos un don espiritual. Todo y cada creyente. Ese don espiritual lo define el Espíritu Santo, no nuestras preferencias. Y ese don espiritual particular debe emplearse, dice, en servirnos unos a otros. Luego, quiero que note algo. El Espíritu Santo es el único que determina cuál don tenemos. Y su propósito al hacerlo no solo es edificar, sino animar y equipar, sino que el Espíritu está en nosotros y nos capacita con nuestros dones y talentos para conseguir un fin. ¿Se da cuenta de que Dios no ha dejado nada en nuestras manos? Aún la energía, el poder y la sabiduría para saber ¿cómo es un don del Espíritu, la obra del Espíritu? ¿Acaso no dice el que os llama también lo hará? Piense en esto, Dios no nos ha llamado a hacer algo para lo que no nos haya dado los dones. En segundo lugar, no nos ha llamado a hacer una sola cosa para lo cual no asuma la responsabilidad de hacerlo mediante nosotros. Es decir, Él es el responsable de todos los recursos, todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la energía y todo lo demás que necesito para hacer algo. Es el responsable. Pero tengo una responsabilidad. Estar dispuesto a emplear, como dice en 1 de Pedro, capítulo 4, estar dispuesto a emplear esos talentos y esos dones en el trabajo del ministerio. Bien, 2 versículos que quisiera que vea. 2 de Corintios, capítulo 5.
con sus dones, talentos, aptitudes. Escuche esto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, mire, no en masa, no nos va a decir adelante, Primera Iglesia Bautista. Nunca hará eso. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, escuche, cada uno reciba o sea recompensado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le diré algo, ¿quiere hablar de miopía? Esto es miopía. El epítome de la miopía es que viva su vida postergando la idea del juicio y pensando esto está muy lejos, allá en el futuro. Escuché, Dios podría llamarnos a casa ahora. No significa que el juicio será cuando muera, no es así. Pero todo lo que ha hecho cesará en ese punto. Dice que cada uno comparecerá ante Él y rendirá cuentas de su vida. ¿Qué juzgará? Bueno, volvamos a 1 de Corintios un momento. Capítulo 3, aquí lo define para nosotros. Comenzando en el versículo 10, Pablo dice que así es como Él lo hizo. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, todos los que recibimos a Cristo como Salvador lo tenemos como fundamento. Todo lo que hemos hecho desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador es como tener un fundamento y construir una casa sobre él. Podemos construirla con varias cosas, escuche lo que dice. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y vea esto, los materiales de construcción. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Fíjese, dice que cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo y nos mire, esto es lo que verá. Verá oro, plata, piedras preciosas, es su forma de hacer un gran contraste, madera, heno y hojarasca. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo lo que es combustible se irá. Significa que perdimos esa recompensa. Solo quedará lo que resista al fuego, la prueba, oro, plata, piedras preciosas. Dice que seremos juzgados. Y escuche, le aseguro algo. El juicio no está demasiado lejos. Permítame una sencilla pregunta. ¿Seguirá viviendo como hasta ahora, con sus dones espirituales y sus talentos espirituales, y no hacer más de lo que ya está haciendo? ¿Seguirá haciendo eso por el resto de su vida? ¿Está dispuesto a hacer eso y estar en la presencia del Señor Jesucristo, quien es nuestro juez eterno? Digo, ya no va a desarrollar sus habilidades, no cultivará su don espiritual, no va a ejercitarlo, no buscará un ministerio, no se involucrará en la obra del Señor, solo hará lo que ha hecho el resto de su vida, comparecerá ante Dios y rendirá cuentas. ¿Está dispuesto a hacerlo? Espero que no. Verá, puede evitar ir a la iglesia, escuche, pero no puede evitar el tribunal de Cristo. Precauciones acerca de los dones espirituales, y con esto concluimos la clase. Precauciones acerca de los dones espirituales. Primera precaución: no confunda los dones espirituales con talentos naturales. Segunda precaución: no confunda los dones con el fruto del Espíritu. Eso lo revela la Escritura en Gálatas 5, 22 al 23, y por eso debemos saber que los frutos demuestran mi madurez, los dones demuestran mi ministerio. Tercera precaución: no confunda los dones espirituales con funciones cristianas. Cuarta precaución: esté consciente de la tendencia a proyectar sus dones, lo que significa que no espere que otros sirvan igual que usted y que tenga resultados similares.
Quinta precaución que debemos tomar, y una de las más importantes, es que no piense que sus dones le hacen superior a otros. Sexta precaución, la más importante de todas, es que recuerde que el usar sus dones sin amor de nada sirve, ya que así lo revela con absoluta claridad el Espíritu Santo en 1 Corintios 13:2. Y la última precaución, reconozca que tiene un llamado primario y uno secundario. Mi dedicación a mi llamado primario debe ser en el área donde estoy dotado. Mi llamado secundario incluye servir en cualquier otra área cuando se necesite. Por ejemplo, si a alguno Dios le dio el don para enseñar la palabra de Dios, dedicará la mayoría de su tiempo a estudiar, a preparar enseñanzas y a explicar la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que no va a hacer aseo y a servir comida cuando haga falta, o ir de puerta en puerta a evangelizar cuando sea necesario, o de visitar el hospital para orar por un enfermo. Ok, pues gracias a Dios por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Y pues nos despedimos de los que están acá en línea, que Dios les bendiga y nos vemos por acá la próxima semana, si Dios permite. Buena tarde.